¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a su programa Tertulia Económica, correspondiente a la segunda semana del mes de enero del año 2025. Estamos llegando a ustedes a través de las frecuencias de Santo Domingo TV con el objetivo de llevar un programa de actualidad, un programa de, yo diría, de concientización para todo el pueblo dominicano relacionado con el mundo complejo de la economía en su aplicación a República Dominicana y también a las empresas dominicanas. Nosotros queremos darle la bienvenida, aparte de ustedes, amigos televidentes, al hermano Hermógenes Casado, quien nos acompañará en la primera parte de este programa. Don Hermógenes. Gracias, Alcedo. Un saludo cordial a ti. Feliz año. Primer encuentro después de que cerrara el 2024. Saludos, amables televidentes. Y qué interesante poder compartir temas que más que leer hacia atrás, ver el pasado, pues pueda ser basado en proyecciones y en estrategias para un año que está lleno de altas expectativas como es el 2025. Efectivamente, Hermógenes, nosotros en el programa de hoy queremos enfatizar precisamente ese primer objetivo, ese primer punto que tú has destacado, que es cuáles son los retos, las proyecciones de la economía dominicana para el 2025. Y también, Hermógenes, en algún momento queremos tocar los aspectos fundamentales de dos situaciones que tenemos en República Dominicana. ¿Y dónde está Fabio Roa? Fabio Roa viene por ahí y lo estaremos esperando para que se integre a lo largo en los próximos segmentos. Pero lo importante también, Fabio, nos va a ayudar. De San Juan de la Maguana, porque no hay tapones todavía. Exacto. También nos va a ayudar, Fabio, a tratar el tema que es muy importante de la informalidad en la economía dominicana, que sabemos que sigue siendo una tarea pendiente, sí, porque más del 50% de las empresas y de los dominicanos trabajan en organizaciones informales. Y también como... Mira, ahí entró Fabio, exacto, míralo ahí, está entrando. Como le digo, él se va a integrar en el próximo segmento. Y también queremos puntualizar algunas ideas sobre la economía administrativa, la economía organizacional, que no es otra cosa que un enfoque orientado a la empresa de la microeconomía. Sí, lo más importante es que los temas, hasta desde el titular mismo, sean llanos para no alejar al televidente, porque el televidente que no ve el fin de semana lo que quiere es un poco de relax, no que le compliquen la neurona. Entonces que le lleguemos así como, por ejemplo, el precio de la yuca, que en Estados Unidos cuesta $2, son más de 60, más de 120 más pesos. De 120 pesos. Y en Dominicana está por debajo de 20 pesos. Exactamente. Es más así, tú entiendes, ligerito. Y para pero eso, ¿cómo es de estrategia? ¿Cómo es la cosa económica, de la filosofía? ¿Cómo es el asunto? No, queremos, recuérdate, llevar temas económicos, de microeconomía, de estrategia de negocio, pero a nivel, digamos, coloquial, que lo puedan entender todos los amigos televidentes. Pero para eso vamos a requerir también el refuerzo de don Fabio Roa, que nos va a acompañar a través de los próximos segmentos, que volvemos con ustedes luego de la pausa comercial. O sea, que va a ser 2 contra 1. Exactamente. Ustedes 2 contra mí. Perfecto. Bienvenidos de vuelta a su programa Tertulia Económica. En esta parte del programa, en este segmento, ya tenemos el placer de acompañarnos Fabio Roa, quien nos va a acompañar en el resto del programa de los diferentes segmentos. En este primer segmento, Fabio Hermógenes, yo quiero que tratemos fundamentalmente los retos de la economía dominicana para el año 2025 y que comencemos, aunque sabemos que la inflación, según los datos del Banco Central, está bajo control, no menos cierto es que todavía podemos ver en los supermercados, en los diferentes canales de distribución, que los productos, los precios de los productos de primera necesidad están llegando a precios exorbitantes en algunos casos, en otros más manejables, y en algunos casos donde hay sobreproducción en República Dominicana en precios bastante asequibles. Así que ese sería el primer tema. Como les decía, a pesar de el mundo estar envuelto en una situación de inflación, no menos cierto es que a partir de la pandemia, que la inflación dominicana llegó a cerca del 9%, 8 y tanto, 9% la inflación, y por ende los productos de primera necesidad, los precios se dispararon. No menos cierto es que las autoridades monetarias dominicanas han ido haciendo su tarea, el gobierno dominicano, y han logrado reducir la inflación en República Dominicana. La última medición, según nos la brindó el Banco Central, está en 3.5%. Don Fabio, para que usted haga su saludo cordial y entonces arranquemos con el tema de la semana. Pues un placer estar aquí con
la compañía y con la compañía de usted en su televisor. Ese planteamiento que tú haces de la introducción del tema, pues hablar de las metas económicas del país para este año, entiendo que las prioridades más perentorias para el momento es el fortalecimiento del dólar, eliminación del déficit fiscal, incrementar las recaudaciones y en el orden y aumentar la producción. Con eso, si partimos de esa premisa que se modifiquen y mejoren, pues vamos a tener una economía mucho más sana. No es que no esté sana, la economía está sana, exceptuando por ese problema del déficit. El problema del endeudamiento no es una preocupación porque el desarrollo hay que financiarlo y usualmente nadie produce para desarrollarse sin un financiamiento. Los países más endeudados son los más desarrollados, porque después que se llega a un nivel de desarrollo, los requerimientos y hay que darle a la gente un nivel de vida superior cada día. Entonces eso también cuesta. De manera que uno escucha en muchos medios hablar de que la deuda externa, la deuda es grande, que el gobierno debe mucho, que el gobierno está endeudado. Eso es administrar, buscar los recursos para desarrollar, para crecer. Ese es el papel del Estado, buscar la fuente de ingresos que le permitan el desarrollo de infraestructura, la mejoría de la condición de vida de cada ciudadano y sin endeudarse, sin el endeudamiento, no se consigue. Y sin tener en cuenta que a nadie le prestan si no tiene capacidad de pago. A Haití nadie le va a prestar ahora, por ejemplo, pero a República Dominicana sí. Y yo creo que con ese panorama, pues son acciones totalmente alcanzables y que el país se enfoca en eso y puede lograrlo. Hermógenes, la mesa está servida. Bueno, pues si está servida indica que no hay mayor capacidad de consumo, porque ya todo ha sido acaparado. Creo que esa paráfrasis contribuye a decir que ustedes están en lo correcto. Yo aprecio mucho al licenciado Fabio Roa, sobre todo después que supe que él se alfabetizó en materia económica y financiera. Alfabetizarse quiere decir dominar los principios básicos. Muchachos de una experiencia vasta. Después que él salió de allá, que llegó aquí, pues ha aprendido mucho. Y nosotros seríamos injustos en no reconocer esas facultades y sobre todo en no homologarlas o emularlas. Pero la exposición ha estado orientada, ahí está un pero, la exposición con Tertuliano ha estado orientada a la captura de recursos. Él habló, primero, ustedes hablaron de aumentar los ingresos fiscales. Ustedes hablaron, y él habló, del endeudamiento público, donde no lo sataniza y yo lo comparto. Porque si desde la era de Balaguer se hubiese incurrido en empréstitos desarrollistas, como usted dice, pues hoy nosotros tuviésemos un nivel por lo menos parecido o igual a del cono sur. Los países de allá abajo, que son los más desarrollados. Uruguay, Chile, déjame decir Argentina, aunque los dientes se me trancan un poquito. Hay que pensarlo. Sí, por lo de la motosierra, ¿no? Sí. Pero el conservatismo llevó a que eso se transportara a la década de los 90 plus. Sí digo que sería básico, sería elemental. Míreme, don Alcedo, porque es a usted que me estoy dirigiendo. Míreme, no, porque usted fue que sirvió la mesa.
básico, elemental, saber para qué son esos recursos. El uso que se le da a los mismos. ¿Sabes? Entonces, tú dices, bueno, el aparato recaudador principal, que es la Dirección de Impuestos Internos, liquidó 103,000 millones de pesos en el año 2024, a noviembre. Ahora, vamos a distribuir esos recursos. ¿Qué parte de eso va a la productividad? ¿Qué parte de esos recursos van al desarrollo? ¿Cuáles van a la mejoría del estándar de vida del dominicano? Estaba escuchando no sé quién hablaba en el radio, pero decía que se acabaron los bajantes de diálisis, por donde circula para conectar la máquina, y que no encuentran cómo dializarse desde diciembre. Combatir eso. Resolver esa variable que no está en ningún otro país desarrollado. Entonces, ¿qué parte de eso va a contribuir a la mejoría del estándar de vida del dominicano? ¿Qué contribución tiene para vencer el estrés final de la persona? ¿Cómo voy a terminar? Cuando yo me retire, ¿de dónde voy a comer? ¿Quién me va a dar qué? La brisita. Sí, no, sin lugar a duda, Hermógenes y Fabio han traído dos temas muy importantes que son... Yo lo respeto al señor Rojas. El endeudamiento, en primer lugar, y en segundo lugar, la aplicación de esos fondos. Sin lugar a dudas, son dos temas importantes. Y yo ahí coincido con ambos en el sentido de que el endeudamiento a nivel de país, pero también a nivel de las empresas, es necesario la financiación, porque de esa manera es que los países y las empresas pueden crecer, desarrollarse y progresar. Ahora, la dificultad que nosotros tenemos en República Dominicana, y es el otro tema, para que me lo enfoquen desde el punto de vista macro y micro, es decir, a nivel de todo el país, pero también a nivel de la empresa, es que muchas veces el endeudamiento es necesario y podemos echar hacia adelante. La dificultad que existe en el país, y que también, como tú dices, obviamente existe en muchas empresas, es que toman los préstamos, muchas veces se endeudan más de la cuenta, y entonces en los presupuestos regulares, la carga de la deuda, el peso de los intereses y el repago de la deuda, viene a constituir un porcentaje muy importante del presupuesto anual. Por ejemplo, como tú bien decías, en los países altamente desarrollados, el repago de la deuda, el servicio de la deuda, no pasa del 5 o el 7% de todo el presupuesto anual. Mientras que en nuestro país, en República Dominicana, y lo que pasa en muchas pequeñas empresas, el repago de la deuda sube del 20-25%. Y ahí entonces es que hay que tener un poquito cuidado. Sí, pero el déficit fiscal de 2024 ya cerró en 2.8%, por debajo del 3%, parecido al 3%, pero no igual, está por debajo. ¿Qué es lo que hay que medir? O sea, de los recursos que tú necesitas, ¿qué parte tú la aportas con tu actividad productiva interna? ¿Y qué parte es necesario ir a recuperarla a través del endeudamiento, a través de un préstito a largo plazo y un préstito a corto plazo? Es posible que el Estado, voy a poner un ejemplo vago, necesite un préstamo a corto plazo porque va a pagar el sueldo 13, del Estado. Pero es posible que con las recaudaciones de enero vaya y pague una línea de crédito a corto plazo, un préstamo a corto plazo, y eso no está dentro del endeudamiento, dentro del endeudamiento presupuestario del país. ¿Por qué? Porque se convirtió en un revolvente, operaciones de débito, de crédito, de préstamo y repago inmediato dentro de un periodo dado, que es el año 2025. Sí, fíjate que la economía y la finanza del país hay que verla en dos funciones, ¿verdad? Sí. Generación de ingresos y calidad del gasto. O sea, si yo genero suficiente ingreso que puede superar, que debía superar los gastos, no el presupuesto cero, entonces yo tengo una capacidad mayor para el desarrollo. Y fíjate, nosotros tenemos la particularidad y la historia. En la historia del país, los presupuestos de gasto han sido siempre subestimados.
siempre se han subestimado los gastos y se sobreestimaban los ingresos. Por eso siempre quedábamos por debajo en los ingresos. Sin embargo, en esta ocasión quedamos por encima del presupuesto de ingresos. El presupuesto de ingresos fue superado y el déficit fiscal fue disminuido. ¿Cubierto con qué? Con ese incremento de las recaudaciones. Ahora, hay un 99% de ejecución del gasto presupuestario. O sea, y lo vemos, por ejemplo, el ministerio que maneja mayormente las inversiones públicas, que es Obras Públicas, realizó su presupuesto en un 99%. Indica que el presupuesto se convierte esta vez. Fue objetivo. Sí, es una herramienta de dirección del gobierno. Sí, se utilizó. Que antes, acuérdate, se manejaba en un cuadernito. Sí. ¿Verdad? Ya no, ya es un Y instrumento. tal vez por ahí era que estaba buscando holgura el amigo Jochi Vicente cuando presentó un proyecto ampliando la base sin modificar las tasas de impuestos, donde decía que la yuca, por ejemplo, iba a pagar un 18% de ITEVI, en lugar de lo que se plantea, que es que todo esté grabado, pero de una manera menor, escalonada y menor. Tasa preferencial. Tú no puedes, déjame decir un nombre, una aspirina, un acetaminofén, grabarlo con el mismo porcentaje que tú grabas el suculento vino rosado que se toma Fabio Roa los sábados. El problema de la financiación, como ustedes lo saben más que yo. ¿Cómo se llama el vino? El problema de la financiación es que lograr el equilibrio óptimo es muy, digamos, difícil. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, en los años pasados, cuando siempre decía, República Dominicana todavía tiene capacidad de endeudamiento, no ha llegado a su límite. El problema, yo insisto, con el endeudamiento es que muchas veces, cuando el endeudamiento se hace, como ustedes bien mencionaron, no para hacer inversiones, para crear mayores riquezas, sino para cubrir gastos, necesidad de gastos, ahí es que yo quiero, digamos, enfatizar que ese financiamiento, esa financiación, esa deuda se convierte en improductiva y a lo largo del tiempo viene a ser como una carga para la empresa o para el gobierno. Entonces, yo repito, lo que hay que tener cuidado es no demonizar el endeudamiento, la deuda, pero sí que tratemos cuando usemos deuda, que la invirtamos en creación de más riqueza o hacer inversiones reproductivas que luego, como decimos vulgarmente, ellas mismas se van a seguir pagando. Sí. Don Fabio. O sea, el gasto corriente debe financiarse con ingresos corrientes. Exactamente. Esa es la normativa. Ahora, como tú mencionabas ahorita, Hermógenes, hay situaciones en que para un gasto corriente que se te presente, tú recurres a un financiamiento también corriente, ¿verdad?, para cubrir una necesidad, y eso es administración financiera, o sea, eso es normal y es lógico y ocurre. Pero cuando se trata de inversión, es decir, viéndolo en la microeconomía, es correcto que tú financie, tome un préstamo, un empréstito, para comprar una vivienda, o comprar un activo, comprar un mueble, comprar algo. Es correcto. Lo que no es correcto que tú tome un préstamo para ir al supermercado. Exactamente. Para el consumo. Y es lo mismo que pasa en el Estado. Igualito. Es la micro y la macroeconomía que juegan igual. Por eso es que, antes de que Hermógenes intervenga otra vez, repito lo que yo quiero que quede en la mente de los amigos televidentes, y es que el manejo financiero de una empresa o de un país es algo que ya debe ser hecho con mucho cuidado y no alegremente. ¿Por qué? Porque llega un momento que el peso de la deuda es tal que consume entonces todos los ingresos corrientes. Pero vamos a seguir con otro tema luego del cambio porque tenemos que cumplir con los compromisos comerciales. Volvemos, amigos televidentes, no se vaya. Bien, amigos televidentes, de nuevo regresando con ustedes en esta conversación, en esta tertulia económica que tenemos con Fabio y con Hermógenes. Nosotros queremos pasar a otro tema, aunque este tema sigue siendo interesante, pero nosotros queremos llevarle a ustedes, amigos televidentes, la temática económica, microeconómica que tiene que ver. ¿Qué te parecen las cifras que ha
suministrado hasta ahora el Banco Central, que dice, tú dijiste la inflación 3.35, pero venimos en el año de 9 y pico. En el año 23 de un 7.75, en el año 23, dije 22, en el año 23 un 3.57%, y ahora en el 24 el Banco Central dice 3.35, es un desmonte paulatino. Eso junto a la valoración del peso dominicano frente al dólar, y también eso frente al crecimiento del Producto Interno Bruto, que todavía no han dicho el real, pero está sobre el 4.5 la proyección. ¿Tú crees que vamos bien el país, que está bien gobernado? No, sin lugar a dudas. ¿Está bien gobernado? Porque tú preguntas, pero nosotros también. Sin lugar a dudas. ¿Estamos bien gobernados? El Banco Central está muy bien gobernado. No, el país. Que es el que ofrece... Sí, para mí está gobernado. Continúa. Porque en primer lugar ha continuado, vamos a decir, la racha de crecimiento en la economía ha continuado. No hubo, digamos, un quiebre de la trayección, de la trayectoria que venía ocurriendo. El país volvió en estos últimos años, vamos a decir, de la nueva administración, que ya es renovada nueva vez, había mantenido el ritmo de crecimiento que se logró luego de la pandemia. Es decir, que la economía y el país. Sí, pero para reflexionar, te lo dije, fue un poco caccioso, tengo que confesarme y comenzar a pedir perdón, porque era caccioso. ¿Por qué? Porque muchos sectores hablan de la economía anteriormente, la economía en otros gobiernos y la economía en este gobierno. Entonces, ¿tú crees que si le hacemos esa misma pregunta, pero en otra textura, al presidente de la República contestaría positivo o negativamente? La pregunta sería, ¿reconocerá el presidente de la República algunas ondas espurias en su gestión en lo referente a la corrupción? ¿O él considera que está navegando en un mar totalmente claro, transparente y sereno? Vamos a dar la chance a Fabio que arranque y después yo continúo. Yo quiero referirme primero a la pregunta tuya de si el país está bien gobernado. Es que yo entendí cuando tú expusiste de que lo sentía que sí. No, yo creo que no. Yo creo que estuvo en el periodo que terminó. Pero en el sentir de la gente es que tiene que venir con caras nuevas. Nuevos peloteros. Tiene que venir otro equipo. Aquel equipo cumplió su rol, sus 4 años ya lo cumplió. Pero, o sea, si seguimos con los funcionarios que tiene el gobierno hoy, como que cansan. Están desgastados ya. Están desgastados. La gente, pero no todos. En su gran mayoría. La gente quiere ver caras nuevas, la gente quiere ver un relanzamiento del gobierno con actitudes más firmes, que el gobierno no se vea como que flojo, que el gobierno no se vea que son la misma cara, que tiene la misma gente, que no cambia. Que, por ejemplo, la cancelación de un ministro que viene del 16 todavía estaba vigente y se canceló porque dijo una expresión que no correspondía contraria al gobierno, antes que eso debió ser cancelado. Y así hay otros, y hay muchos. Porque no armonizaba la orquesta, ¿no? No, y prácticamente nadie se daba ni cuenta que eso existía. Pero acuérdate que estamos peleando para que en el año 26 ya haya un candidato definido, y tal vez eso es lo que nos tiene un poco disgregado, ¿no? Mira, lo que dice Fabio es tan cierto que en la prensa en estos días, amigos televidentes... Acuérdate de la pregunta al presidente de la República. En estos días, en la... No corráis. No le va. En estos días, en la prensa nacional, vamos a la respuesta ahora, pero se ha colado la especie de que en este gobierno, como tú dices, en esta nueva versión, en este nuevo periodo del presidente Abinader, los funcionarios están teniendo que renunciar. Es decir, a mí eso me causó muy mala impresión porque quiere decir, como tú dices, confirma lo que tú dices, Fabio, en el sentido de que el presidente no está poniendo, no sé si es que él tiene poca experiencia manejando el béisbol, que ahora tenemos los pitchers
los relevistas, aguilucho. que hay que, después de El de cierto aguilucho, número, el de aguilucho. después de cierto número digamos, de inning, hay que cambiar el nuevo pitcher. Así debe ser con los peloteros. Hermógenes, volviendo al punto, yo pienso que en materia económica, la República Dominicana, a nuestro humilde entender, ha seguido la trayectoria que se retomó después de la pandemia. Ahora bien, eso en materia económica. En materia social, como tú bien sabes, y política, está la dificultad que plantea Fabio. También yo pienso, como tú dices, la justicia. Nosotros tenemos una mora judicial, un problema de la prisión preventiva, un problema, como tú dices, de la lentitud de los procesos a nivel de los tribunales, que da la impresión, y eso es lo terrible, amigo televidente, tú mismo te gusta mucho la palabra la percepción. Hay la percepción de que en República Dominicana ha existido y existirá corrupción, pero el problema básico es que los culpables no son condenados. Entonces, lamentablemente, como tú dices, nueva vez se está colando esa percepción. Pasaron 4 años, el Ministerio Público no logró condenar prácticamente a nadie y todo el mundo ha llegado a la conclusión. Pero la sociedad implícitamente lo hace. Pero que no debe ser. Porque O.J. Simpson, que murió a finales del año 2000, la sociedad lo condenó. La Sí. sociedad, y yo no quiero decir que él fue o no culpable, pero la sociedad tenía la suficiente evidencia para hacerse un juicio de que sí. Sí, pero ahí hay un problema y es Y que- eso mismo sucede cuando un exfuncionario está campante. Hay sitios que le dejan la mesa, hay sitios Pero que eso es, como dice Fabio, que muy peligroso. eso. abandonan el restaurante Es porque llegó X persona que no fue condenada al través de los tribunales, pero socialmente lo está. Sí, fíjate, ante las inconductas hay dos tipos de sanciones. Por ejemplo, el acto de corrupción, los actos inmorales, pues son penalmente condenados. Y cuando la justicia no condena, la sociedad no perdona. La sanción social es implacable. Y ese caso fue un ejemplo, el de O.J. Simpson. Y así pasa con mucha gente aquí, que la justicia lo perdonó y la sociedad no lo acepta, no lo perdona. Y se sabe. Como el caso del asalto al Congreso de Estados Unidos, al Capitolio. También es un Esa ejemplo. gente está perdonada por Trump, pero se sabe que ahí hubo hasta muertos. Sí. Y que a la señora Pelosi tuvieron que esconderla por allá en un sarcófago. Ya nadie se acuerda. Pero fíjate que en el tema ahorita 4 años se olvidó. de las 4 paredes nuestras, nosotros tenemos un presidente con la mejor intención, Seguro. inteligente, y creo que tenemos un presidente Bien de lujo. preparado Tenemos un presidente Y de sin lujo. hambre, y sin hambre. Sí. y con experiencia No administrativa vino- y gerencial. No vino a buscar lo que los otros buscaron, algunos de los otros. Pero hay funcionarios que ya, ¿tú crees que el código, la reforma fiscal, si hubiese tenido el respaldo de personas con calidad técnica, hubiera tenido esa suerte? No. Entonces, hay que cuestionar a los funcionarios, hay que supervisar, no abdicar. El presidente pone un funcionario y abdica en él, es un fracaso. Como eso fue una abdicación con la reforma fiscal. Se abdicó en un funcionario que no sabía nadie que era él que lo tenía. Sí, por eso es Y el básico, único que nunca habló de eso fue él. por eso es básico que un presidente, un líder, un gerente, uno que dirige, no se le detecte pasión por personas que quiere decir anillo y no tenga otro norte que no sea el debido cumplimiento del deber encomendado. Sí. Juro, usted jura, sí, juré. Mira, tú juraste y no cumpliste con No, pero permiso. lo Abran paso. que tú dices es tan cierto Sí. que déjame decirte, hay uno de los grandes ejecutivos de todos los tiempos considerados, que era la persona que dirigió por muchos años la General Motors, que en su momento fue una de las empresas más grandes del mundo, Alfred P. Sloan. Él decía, Detroit. Sí, yo soy un hombre solitario porque en la posición que yo tengo, yo no puedo permitir que ningún subalterno falte
a su deber, a su responsabilidad, es decir, que no produzca los rendimientos que se esperan. Y entonces para mí sería muy doloroso tener que prescindir de un amigo que esté en una posición. Entonces él decía que la posición, como es la posición aquí de presidente, es una posición solitaria porque usted muchas veces tiene que tomar decisiones que debe tomarla, no la puede posponer. Y entonces no pueden tener miramiento, porque mi amigo, que yo conozco bien a su mamá, a su hermano y no puedo tomar la decisión. Que lamentablemente yo creo, eso ha pasado mucho con el presidente Abinader. Bueno, porque es una persona que quiere ser leal, que quiere honrar principios, que quiere honrar la memoria de su padre. Un relacionado de su padre es algo que él venera, que él, y ya es tiempo de, bueno, excúsame, eso era otro tiempo. Ahora el corazón está aquí, la mente está aquí y la decisión está aquí en la batuta. Hermano, en el 9º inning a un pitcher le están dando mucho palo. Tú tienes que quitarlo aunque sea amigo tuyo, el pitcher que le está siendo explotado. Así mismo debe ser, ¿verdad, Fabio? En el caso de un ministro. Y reconocido el que está tirando los 9-0, mi querido hermano. Exacto. Claro. Sí, porque, oye, nosotros nada más no estamos para fustigar, o sea, hay funcionarios que han hecho están su cumpliendo su trabajo, que han rol. cumplido, sí. No, y en definitiva, casi todos lo cumplieron. Mira lo que dice ese ministro. Ahora tenemos que, pero ahora comenzando enero, ahora tenemos que fajarnos a buscar esos 12 millones de visitantes. O sea, no quedó conforme con 10. Ese señor se ha adueñado, le ha puesto su sello a turismo. El gerente, el que ahora ya no es gerente, administra del Banco de Reserva, es una persona que ha hecho el trabajo, que lleva la voz cantante en cuanto a imagen del Estado. Y no se ha hablado nada de uso indebido de fondos ni cosas que se parecen. No. Hay funcionarios que sí. Impuestos Internos, que acaba de lanzar su política 2025 basada en tecnología. Oye, yo no veo. Pero bueno, los problemas no son los que han hecho su trabajo, como decía Fabio. Pero que te estoy diciendo que el que está tirando los 9 innings sin carrera, que también pero el problema es que estamos hablando ahora es los que no han cumplido, los que no han hecho su trabajo. Porque en esta tertulia la efectividad no cuenta. O sea, si tú... Sí, lo que pasa es que igual que, por ejemplo, si tú observas en las instituciones militares, el jefe supremo tiene un periodo y no puede ser más de ahí. La ley orgánica. Un ministro que dura 4 años en una función debe ser relevado, movido a otro lugar donde pueda demostrar la eficiencia que se quería ahí, se está requiriendo en otro. Porque mira, la rotación es parte del control. Sí, y el ministro por ejemplo, el ministro de Hacienda ha hecho su trabajo y es una persona brillante, pero tiene ya 4 años. 5. No, en lo de la reforma se fue de cabeza realmente. La reforma tributaria. Sí, pero porque no consensuó, como tú bien dices, que es una palabra que pero tiene el amarre de la recaudación fiscal a través de Yo lo que entiendo que en ese proyecto el presidente abdicó en él, no hubo supervisión, porque lo que presentó ese proyecto no era el sentir de lo que el presidente expresaba, de lo que quería. Y eso es extraño porque el presidente había abierto todo un compás de, vamos a llamarlo, de espacio de consensuar, de llegar a término con todos los agentes. Y entonces, lamentablemente, en ese proyecto, que era tan importante, no se consensuó. Yo entiendo también que el ministro de Hacienda no es político, no ha estado en partido. Cuando un programa y le faltó política. Cuando un programa que es visto y oído cae en el marco de la especulación, hay que ponerlo freno, no especulemos, no estamos especulando, pero cuidado si cruzamos la raya de la especulación. Yo tengo la legítima duda de que el proyecto fallido de impuestos sobre la renta, porque era un proyecto nada de reforma ni nada, era de aumento de impuestos y ya, aumentar la base y quitar subsidios, etcétera, exenciones. Yo tengo la duda legítima de que el ministro de Hacienda no lideró su consecución, no lo lideró. Toma, esto es, y él, desde el factor confianza o falta de tiempo, lo que fuese, le dio curso. Yo creo que manos externas del país tuvieron una incidencia protagónica.
porque hay muchos puntos que coinciden con la posición del Banco Mundial. Sí, pero si es así, Hermógenes, yo te concedo el punto de vista tuyo. Ahora, lo que yo quiero resaltar entonces es que ahí entonces faltó carácter del ministro relacionado, porque, en otras palabras, la confianza del presidente es el ministro de Hacienda. Y como tú bien dijiste, Fabio, el ministro de Hacienda fue que debió echar el pleito y decir, no, espérese, esto no está bien consensuado, nosotros tenemos que, aunque sea usted un funcionario del Banco Mundial, no nos vamos a revisar esto. Como en su momento sabemos, Hermógenes, tú lo sabes más que yo, ocurrió en la época del doctor Balaguer con el código tributario que tenemos hoy en día. Eso es algo que Balaguer, el doctor Balaguer en este caso, en adición a sus ministros y a los asesores, se involucraba y preguntaba, no, espérate, pero esto me va a afectar a la gente, esto me va a afectar al pueblo dominicano. Entonces yo pienso que algo de ahí faltó, como tú bien dices, Fabio. El presidente puso toda su confianza en el ministro de Hacienda, y al ministro de Hacienda, como dice Hermógenes, que él lo dice con mucho, no sé si es temor, que le falta fortaleza, de que quizás, yo pienso que hubo manos extranjeras que en cierta medida, como decimos en el argot popular, le tumbaron el pulso al ministro de Hacienda. ¿Qué usted dice, Fabio? Pienso que sí, que puede ser, porque el ministro de Hacienda es un hombre muy inteligente, muy capaz, Sí. y ha hecho un excelente Y trabajo. muy experimentado también en asuntos de negocios. Sí, sí, muy capaz, brillante. Así que yo creo que hasta ahora nosotros debemos seguir educando, seguir ampliando los temas con nuestros televidentes, pero debemos cumplir con unos compromisos comerciales y luego seguimos con su programa. Espérenos que volvemos dentro de poco. De regreso aquí, amigos televidentes, nosotros hemos estado tratando algunos temas de mucha importancia, mucho interés para todos ustedes, y debemos añadir otros que yo estoy seguro que a usted le puede interesar, porque son dificultades, situaciones que tenemos en República Dominicana, y como tú dices, Fabio y Hermógenes, en el año 2025 tenemos que tratar de buscar la manera de mejorarlo, o si no, sobreponernos a los mismos. Me refiero en primer lugar, ya que estamos hablando de los impuestos, del nuevo, la reforma fiscal y tributaria que hay que hacer, también en todos esos temas que hemos hablado, hay uno que tiene su impacto porque es una especie de problema sombra que tenemos, y en la informalidad, el nivel de informalidad que tenemos en República Dominicana, en los empleos, en las empresas. Es decir, muchas veces son situaciones que impactan en la economía interna, en la economía nacional, perdón, en las recaudaciones, pero también impacta en la seguridad social. También impacta en el nivel de salario de República Dominicana. Pero una cosa, Alcedo, ¿tú no crees que parte de esa informalidad, sígueme, que parte de esa informalidad se debe a un margen de tolerancia para mantener la paz? Por ejemplo, ¿qué llevó a Venezuela al punto donde estamos? Lo llevó la drasticidad, lo llevó la intolerancia. Entonces, come y deja, come y boronea. Esos son los términos populares que se utilizan. Entonces, si tú presionas al que fríe la empanada ahí afuera para que tenga una caja registradora, una secretaria uniformada, un RNC, una factura electrónica, y que compró la harina y que no la reportó y que entonces la harina la ligó con yo no sé qué cosa para que creciera. Entonces, yo te digo, no tendrá ese alto índice de informalidad un componente de tolerancia a cambio de la paz. Yo no entiendo tolerancia. Fíjate que en los regímenes, yo fui a La Habana en una ocasión y me dio pena ver el malecón de La Habana. El deterioro, me imagino. Sí, parece el de Nagua. Y cuando llego aquí, no, el de Nagua es otra cosa. Lo remodelaron. Oye, Sí. Cuando yo llego aquí, Ahí el Bacana. malecón, y veo el malecón de aquí lleno de gente vendiendo, lleno de gente Sí, actividad. O sea, la gente... Y una piscina en Semana Santa. ¿Cómo producir dinero? La gente busca. Ahora, en eso, y esa informalidad es necesaria para la sociedad. Por ejemplo, en una sociedad como Francia, en un tour peatonal que se hace en Francia, tú ves por encima del puente Sena, del río Sena, en un puentecito, una persona asando
¿cómo se llama? Esta fruta que parece al pan, castaña, para vendértela ahí en la mano. Eso mismo lo vi yo, pero en el puente de Ocoa, en el río Ocoa. En el río Coa. Si tú dices en el Sena. Eso es emprendedurismo. Yo lo vi en el río Ocoa. Eso, pero estoy vendiendo una Llegando a sociedad. Sabana Larga por allá, de Dios me ve. O en España vendía en Madrid. Sí. O sea, ese emprendedurismo. Informalidad. Esa informalidad. Emprendedurismo empieza informal. Lo importante es que tú no hagas lo mal hecho. Que no hacer. Ahora, el que compró esa castaña, cuando fue a comprarla, pagó un impuesto. ¿Pagó? Sí. Sí, pagó. De que le cargó a ese impuesto un margen de ganancia y se lo pagó. Lo que él compre con ese dinero va a pagar impuestos. Y ese señor vive de eso. Sí. Entonces, eso hay que permitirlo. Ahora, lo que hay que... lo que está mal es la ilusión y la evasión. Eso sí. Ahora, a esa gente que emprende y que quiere trabajar y que busca medios de vida, hay que darle facilidades para que se organice, que crezca y tribute. Sí, porque ya aquí en este país, yo creo que es una página pasada de que si me lo paga en efectivo no te cobro el ITEVI. Yo creo que ya eso pasó. Ya eso pasó. Porque la misma conciencia del consumidor dice, no. El ITEVI es para que tapen los hoyos que van a pagar, van a cerrar, creo que 6,000 hoyos aquí en la capital, 600, 800 hoyos, que lo marcaron de amarillo ya. Yo entiendo el punto de vista de ustedes. Ahora bien, estamos viendo... Yo creo que te desarmamos, Alcedo. No, estamos viendo Nos pusimos de acuerdo. Estamos viendo una parte del problema. Yo no lo veo de esa manera. Yo veo la informalidad en el sentido de que en cierta medida no tan solo afecta a las recaudaciones, no tan solo afecta, vamos a decir, la parte formal de la economía, pero yo digo a los mismos informales. Por ejemplo, esos informales, amigos televidentes, no tienen seguridad social. Esos informales, los salarios que devengan la mayoría o los ingresos son pírricos. Es decir, yo me refiero, coincido con ustedes y estoy de acuerdo y propugno por un emprendurismo. Pero lo que me refiero es, el problema está en que muchas veces la informalidad tiene efectos negativos en quien es el informal, no en los sectores de la sociedad que están ya, digamos, transparentados. Por ejemplo, los economistas dicen que parte de la depresión de los salarios en República Dominicana se debe muchas veces a la informalidad, porque la informalidad no produce los recursos necesarios para elevar los salarios. Entonces, situaciones de informalidad, quiero decir, afectan, por ejemplo, falta de poder hacer los pagos a la seguridad social. Tenemos lo que mencionaba Hermógenes en un segmento anterior, de que tenemos en los hospitales carencias de todo tipo. Entonces, yo lo que pienso es que si logramos, obviamente, no de una forma dictatorial ni punitiva, sino de una manera como empujando, tratar de que la gente informal, de que esos vendedores que ustedes dicen, de alguna manera, no estamos diciendo que se vayan a trabajar con un empleador, sino que sigan independientes, pero que de alguna forma estén formalizados. Sí, pero Alcedo, en mi formación profesional aprendí fundamentalmente desde el principio dos cosas. Yo soy auditor por verdad, desde antes de terminar la carrera. Y en auditoría nos enseñaron que tú tienes que partir de buscar dos objetivos fundamentales. Orientar el enfoque de auditoría tiene que orientarse a la materialidad y al riesgo. Exacto. Entonces, en la materialidad sale el fraude. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué es lo que espera el empresario? ¿Qué pierde el Estado de impuestos con esos infelices que venden en un triciclo, que venden coco? Ninguno. ¿Qué riesgo hay de que se pierda algo, de que se robe? Ninguno. Ahora, ¿dónde sí hay que enfocarlo? En las grandes instituciones que cometen colusión, que hacen cosas indebidas por volúmenes altos. Ahí hay un criterio de materialidad y riesgo. Entonces, esa informalidad es un mal necesario, como el INESPRE. El INESPRE es un mal necesario porque ahora hay que hacer que la gente... ¿Cuánto cobra un asesor de impuestos internos por asesorar la dirección de impuestos internos? Banco Mundial, BID, son bien pagos. Pues aquí va una gratis.
señor director, incluya dentro de ese plan que usted dio en 360 DG y su programa preferido, incluya la eliminación del B11 y el B13 y capture desde la misma Junta Central Electoral toda persona que excede de los 18 años. Mayoría de edad en República Dominicana 18 años, y dele un registro en la DGI y pídale un IR1, que es una declaración anual donde tú presentas tus ingresos y presentas tu patrimonio y tienes la oportunidad de deducir tus exenciones. Eso estaba contemplado en la nueva cédula. Entonces, eliminado el B11 y el B13, se acabó la informalidad, porque el ejemplo de las castañas de allá del Sena y el de las empanadas del puente de Ocoa, llegando a Sabana Larga, y los dulces. ese señor que tuvo un ingreso versus su cuenta bancaria donde depositó, que es el punto de cruce, donde depositó esos recursos, lo va a llevar a decir que tuvo un ingreso de 1.200.000 pesos, 3 millones, 4, y que la tasa para él es un 10%. no sea de un 25%. No, un 10%, vamos a ponerlo. El diezmo bíblico. Y termina la cita, decía Peña Gómez. Termina la cita. Entonces lo que quiere decir es que ustedes están contestes de que tenemos que propugnar, porque en República Dominicana haya una mayor formalización una de todo. asesoría gratuita, una asesoría gratuita. Si tú eliminas los suplidores, los contribuyentes informales, automáticamente está formalizado el sistema. Exactamente. Y a eso es que hay que propugnar. Pero ya nos están haciendo señales de que tenemos que... la factura mía. De que tenemos que llegar al final del programa. Solo nos resta, amigos televidentes, darles las gracias, en primer lugar, frente a ustedes, a Hermógenes y a Fabio, y a ustedes pedirle que sigan con nosotros en la próxima semana y en todos los programas de su tertulia económica. Hasta la próxima, y muchas gracias a Hermógenes, a Fabio, que también son coproductores de este programa. Hasta la próxima.